¿Te has sentido atrapado en un torbellino de preocupaciones últimamente? Como si tu mente fuera una lista de reproducción infinita de «y si», repitiendo sin cesar escenarios catastróficos que en su mayoría nunca llegan a suceder. Si es así, no estás solo. En la sociedad moderna, la preocupación se ha convertido en una epidemia silenciosa. Nos preocupamos por el dinero, el trabajo, la salud, el futuro, lo que los demás piensan de nosotros. Nos atormentamos con preguntas sin respuesta. Anticipamos problemas inexistentes y nos aferramos a un miedo constante a lo desconocido. Pero, ¿y si te dijera que todo esto es una ilusión? Que la mayor parte de nuestro sufrimiento proviene de nuestra propia imaginación. Como dijo el filósofo estoico Séneca, sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Para entenderlo mejor, quiero contarte la historia de Juan. La historia de Juan, el hombre que se preocupaba por todo. Juan era el tipo de persona que podía preocuparse incluso cuando no había nada de qué preocuparse. Si estaba en el trabajo, pensaba que su jefe no estaba satisfecho con su desempeño. Si estaba en casa, se angustiaba por el futuro de sus hijos. Si iba al médico y le decían que todo estaba bien, dudaba y pensaba, ¿y si se equivocaron? No importaba lo que hiciera, siempre encontraba algo que le generaba ansiedad. Su mente era como un navegador con 50 pestañas abiertas, todas reproduciendo pensamientos inquietantes al mismo tiempo. Esta preocupación constante le pasó factura. Comenzó a dormir mal, a sentirse agotado y a perder la paciencia con sus seres queridos. Su vida se convirtió en un ciclo interminable de estrés. Hasta que un día, mientras caminaba por el parque, un anciano se sentó a su lado en una banca. Notó su expresión tensa y le dijo con voz tranquila, «Pareces estar librando una batalla en tu cabeza». Juan se sorprendió, pero asintió con una sonrisa forzada. Es que hay tantas cosas de las que preocuparse. El trabajo, la familia, el futuro. El anciano sonrió y le respondió, «La preocupación es una deuda que pagas por un problema que quizás nunca ocurra». Juan frunció el ceño. Nunca había pensado en la preocupación de esa manera. El anciano continuó, «Déjame preguntarte algo. ¿Cuántas de las cosas por las que te has preocupado en el pasado realmente sucedieron?» Juan hizo una pausa. Recordó noches de insomnio por miedos que nunca se materializaron, días de angustia por problemas que nunca llegaron. Se sintió avergonzado al darse cuenta de cuánta energía había desperdiciado en preocupaciones inútiles. «Supongo que no muchas», admitió. «Exacto», respondió el anciano. «La mayoría de los miedos son solo sombras creadas por nuestra mente. Pero si quieres aprender a vivir sin preocuparte tanto, necesitas una nueva forma de pensar». Juan sintió curiosidad. Por primera vez, alguien no solo le decía, «Deja de preocuparte», sino que le ofrecía un camino diferente. Fue así como comenzó su viaje en el estoicismo, una filosofía que cambiaría su vida para siempre. Y en este libro, te guiaré por el mismo camino que transformó a Juan. A lo largo de los siguientes capítulos, aprenderás 7 maneras prácticas de vivir sin preocuparte, basadas en los principios del estoicismo. No te prometo una vida sin problemas, porque eso es imposible. Pero sí te aseguro que, cuando termines este libro, tendrás herramientas para enfrentar la vida con más calma, claridad y felicidad. ¿Estás listo para empezar? Juan estaba entusiasmado con la idea de cambiar su forma de pensar. Después de aquella conversación en el parque, comenzó a investigar sobre el estoicismo y descubrió algo que lo dejó impactado. Su problema no era la preocupación en sí, sino su necesidad de control. Durante toda su vida, había creído que podía y debía controlar todo. Su carrera, su familia, la percepción que los demás tenían de él. Y cuando las cosas no salían como esperaba, se frustraba y sufría. Pero entonces leyó una frase del filósofo estoico Epicteto que cambió su perspectiva. Algunas cosas dependen de nosotros, otras no. Aquella idea lo hizo reflexionar. El error de querer controlarlo todo. Un día Juan tuvo una reunión importante en el trabajo. Había preparado su presentación minuciosamente, asegurándose de que cada dato estuviera en su lugar. Pero justo cuando iba a comenzar, su computadora se bloqueó. Intentó reiniciarla, pero nada funcionaba. Mientras el tiempo pasaba y la impaciencia de sus colegas crecía,
Juan sintió cómo el pánico lo invadía. ¿Qué van a pensar de mí? Se verán decepcionados. Mi jefe creerá que soy un incompetente. Salió de la sala con el corazón acelerado y tras varios intentos logró que la computadora volviera a funcionar. Volvió corriendo a la sala y terminó su presentación. Cuando todo acabó, esperaba alguna crítica o comentario negativo. Pero para su sorpresa, nadie pareció darle demasiada importancia al problema técnico. Lo único que importaba era la información que había compartido. Fue entonces cuando comprendió que se había preocupado innecesariamente por algo que no podía controlar. La lección estoica. Diferenciar lo que depende de ti y lo que no. Juan decidió aplicar el consejo de Epicteto. Se sentó con un cuaderno y trazó una línea en el medio de la página. A la izquierda escribió, cosas que dependen de mí, y a la derecha, cosas que no dependen de mí. En la primera columna puso cosas como mi actitud, mi esfuerzo, mis decisiones. ¿Cómo reacciono ante los problemas? En la segunda columna anotó la opinión de los demás, el clima, el tráfico. El pasado y el futuro. Se dio cuenta de algo obvio pero poderoso. Toda su vida había invertido energía en lo que estaba fuera de su control. Desde entonces, cada vez que se preocupaba por algo, se preguntaba, ¿esto está en mis manos o no? Si la respuesta era sí, actuaba. Si la respuesta era no, intentaba soltarlo. El ejercicio del círculo de control. Para reforzar este aprendizaje, Juan practicó el ejercicio del círculo de control. Escribir en un papel todas sus preocupaciones. Dibujar un círculo en el centro de la hoja. Dentro del círculo, escribir las cosas que sí dependían de él. Fuera del círculo, escribir las cosas que no dependían de él. Cada vez que sentía ansiedad, volvía a mirar el círculo. Si la preocupación estaba fuera de su control, respiraba hondo y trataba de aceptarlo. Con el tiempo notó un cambio. Su ansiedad disminuyó. Al soltar lo que no podía controlar, su mente se sintió más ligera. La cita de Marco Aurelio. Aceptar y adaptarse. Un día, mientras leía las Meditaciones de Marco Aurelio, Juan encontró otra frase que lo inspiró. Acepta lo que viene y adáptate a ello. Se dio cuenta de que la vida siempre traería imprevistos. Intentar controlarlo todo solo lo haría sufrir. En cambio, si aceptaba lo que llegaba y se adaptaba, podría vivir con más paz. Desde entonces, cada vez que algo salía mal, en lugar de frustrarse, se repetía a sí mismo, esto no está en mis manos. Lo único que puedo hacer es adaptarme. Y así, poco a poco, Juan empezó a preocuparse menos y a vivir con más tranquilidad. Juan había aprendido a soltar lo que no dependía de él, pero aún quedaba un problema. Su mente seguía saltando constantemente al futuro. Aunque entendía que no tenía control sobre todo, su cerebro insistía en proyectar escenarios catastróficos. Antes de dormir pensaba en lo que podría salir mal mañana. Mientras trabajaba, imaginaba problemas que aún no existían. Incluso cuando estaba disfrutando un café, se sorprendía pensando en lo que haría dentro de 5 años. El futuro lo perseguía, y con él, la ansiedad. El problema de vivir en el «y si». Una noche, Juan se despertó a las 3 a.m., con el corazón acelerado. Se quedó mirando el techo, atrapado en un torbellino de pensamientos. ¿Y si me despiden? ¿Y si mis padres se enferman? ¿Y si tomo la decisión equivocada? Dio vueltas en la cama durante horas hasta que finalmente se quedó dormido. A la mañana siguiente estaba agotado. Su día fue un desastre, no por los problemas que temía, sino por su falta de descanso. Ahí entendió algo crucial. Su mente estaba viviendo en un futuro que aún no existía, y al hacerlo, estaba arruinando su presente. La lección estoica. El poder de la hora. Juan encontró una idea poderosa en el estoicismo. No pierdas más tiempo discutiendo lo que un buen hombre debería hacer. Sé uno. Marco Aurelio. Eso significaba que en lugar de preocuparse por el futuro, debía centrarse en lo único que realmente existía, el presente. Se dio cuenta de que la ansiedad viene de vivir mentalmente en el futuro, en lugar de en el ahora, y que la mayoría de las cosas que temía nunca llegaban a suceder. Entonces decidió hacer algo diferente. El ejercicio del memento mori. Mientras leía sobre el estoicismo, Juan descubrió un concepto que le cambió la vida. Memento mori.
una frase en latín que significa «recuerda que morirás». Al principio, la idea le pareció sombría. ¿Por qué alguien querría recordarse a sí mismo su propia mortalidad? Pero luego entendió su propósito. No era un pensamiento triste, sino un recordatorio para aprovechar el presente. Si el futuro era incierto y la muerte inevitable, la única opción lógica era vivir el ahora al máximo, en lugar de desperdiciarlo preocupándose por lo que podría o no suceder. Decidió hacer un experimento. Cada vez que su mente se iba al futuro, se detenía y se preguntaba, si hoy fuera mi último día, ¿gastaría mi tiempo preocupándome por esto? Si la respuesta era no, dejaba de pensarlo y volvía al presente. ¿Cómo entrenar la mente para estar en el ahora? Además del memento mori, Juan probó 3 ejercicios prácticos para anclarse en el presente. Respirar conscientemente. Cuando su mente empezaba a divagar, cerraba los ojos y se concentraba en su respiración. Inhalaba y exhalaba lentamente, recordando que solo el momento actual era real. Observar su entorno. Si estaba en la calle, en lugar de preocuparse por el futuro, se obligaba a notar los detalles, los colores, los sonidos, la sensación del viento. Practicar la gratitud. Cada noche, en lugar de preocuparse por lo que vendría, anotaba 3 cosas por las que estaba agradecido. Esto lo ayudaba a enfocarse en lo que tenía, en vez de lo que le faltaba. ¿Esto importará en 5 años? Un día, mientras tomaba café con un amigo, Juan le compartió su nuevo descubrimiento. He aprendido que preocuparse por el futuro no tiene sentido. El 90% de lo que tememos nunca sucede. Su amigo, escéptico, levantó una ceja. ¿Y qué haces cuando algo realmente parece importante? Juan sonrió y le respondió, me hago una pregunta simple. ¿Esto importará en 5 años? Si la respuesta era no, dejaba de preocuparse. Si la respuesta era sí, en lugar de estresarse, se enfocaba en tomar acción en el presente. Aquel pequeño truco le ayudó a liberarse de muchas preocupaciones innecesarias. El resultado, vivir sin ansiedad. Después de semanas practicando estos ejercicios, Juan empezó a notar algo increíble. Dormía mejor, disfrutaba más los momentos con su familia. Su nivel de estrés disminuyó drásticamente. Descubrió que la clave para una vida sin ansiedad no era tener certeza sobre el futuro, sino aprender a estar presente en el ahora, sin anticipar problemas que tal vez nunca ocurran. Y así, con cada día que pasaba, Juan se preocupaba menos y vivía más. Después de aprender a vivir en el presente, Juan se sentía más tranquilo. Pero aún quedaba una trampa mental en la que caía con frecuencia: su obsesión con la perfección. Quería que todo saliera exactamente como lo planeaba. Su día debía fluir sin imprevistos. Su trabajo tenía que ser impecable y las personas debían actuar como él esperaba. Pero la vida, como bien sabemos, no funciona así. El mito de la perfección. Una mañana, Juan planificó un día perfecto. Levantarse temprano, ir al gimnasio, preparar un desayuno saludable, llegar puntual al trabajo, terminar todas sus tareas sin distracciones. Pero apenas salió de casa, todo comenzó a desmoronarse. Se despertó tarde porque su alarma no sonó. No pudo hacer ejercicio porque se quedó sin tiempo. En la oficina, su jefe cambió las prioridades del día y tuvo que dejar todo lo que había planeado para atender una urgencia. Para el mediodía, Juan estaba frustrado. Su día perfecto se había convertido en un desastre. ¿Por qué nada puede salir como quiero?, pensó, enojado consigo mismo y con el mundo. Pero entonces recordó algo que había leído sobre el estoicismo. Epicteto decía, no nos afecta lo que nos sucede, sino cómo lo interpretamos. Eso lo hizo detenerse. Se dio cuenta de que su mal día no era el problema, sino su resistencia a la realidad. La lección estoica: la resistencia causa sufrimiento. Juan entendió que su sufrimiento no venía de los imprevistos, sino de su necesidad de que las cosas fueran perfectas. El problema no era el tráfico, ni el cambio de planes, ni la alarma que no sonó. El problema era su reacción ante ello. Entonces decidió intentar algo diferente. En lugar de resistirse a la vida, aprendería a fluir con ella. El ejercicio del antifragilismo. El filósofo Nassim Taleb habla de la idea de ser antifrágil.
En lugar de romperse ante el caos, fortalecerse con él. Juan decidió aplicar esta mentalidad. Cada vez que algo no salía como lo esperaba, en lugar de quejarse, se decía a sí mismo: esto es un entrenamiento para mi paciencia. Si el tráfico lo retrasaba, en lugar de frustrarse, respiraba y aprovechaba el tiempo para escuchar un podcast. Si algo en el trabajo no salía como quería, en lugar de estresarse, veía la situación como una oportunidad para ser más flexible. Y poco a poco, dejó de sentir que el mundo estaba en su contra. El juego de adaptarse a lo inesperado. Un día, mientras almorzaba con su amigo, este le preguntó: «Pareces más relajado últimamente. ¿Qué hiciste?». Juan sonrió. «Convertí los imprevistos en un juego. En lugar de enojarme cuando algo no sale como quiero, veo qué tan rápido puedo adaptarme. ¿Y eso funciona?». Mucho más de lo que imaginaba. Antes, cualquier pequeño problema me arruinaba el día. Ahora simplemente me ajusto y sigo adelante. La realidad, nada es perfecto y eso está bien. Con el tiempo, Juan entendió que la vida nunca seguiría sus planes al 100%. Siempre habría cambios, obstáculos e imprevistos. Pero la clave de la felicidad no era evitar los problemas, sino aprender a manejarlos con calma y flexibilidad. Y así, con cada día que pasaba, dejó de luchar contra la vida y comenzó a fluir con ella. Juan había aprendido a aceptar la imperfección y a fluir con la vida, pero aún había algo que lo inquietaba constantemente: el miedo al qué dirán. Desde pequeño, había sido una persona que buscaba la aprobación de los demás. No quería decepcionar a su familia, quería caerle bien a sus compañeros de trabajo y temía hacer el ridículo en público. Cada vez que tenía que dar su opinión en una reunión, su corazón se aceleraba. ¿Y si digo algo tonto? ¿Y si se ríen de mí? ¿Y si piensan que no soy lo suficientemente bueno? Este miedo lo hacía dudar de sí mismo. Muchas veces se quedaba callado, aunque tenía algo importante que decir. Pero un día encontró una cita de Marco Aurelio que lo hizo reflexionar. La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos, no de la aprobación de los demás. Eso lo hizo detenerse. La paradoja del miedo social. Juan empezó a observar a la gente a su alrededor y se dio cuenta de algo curioso. Todos estaban demasiado ocupados, preocupándose por sí mismos. Se dio cuenta de que la mayoría de las personas no estaban analizando cada cosa que él decía o hacía. De hecho, probablemente estaban demasiado preocupadas por lo que los demás pensaban de ellas. Era una paradoja. Todos estaban tan enfocados en sí mismos que apenas tenían tiempo para juzgar a los demás. Este descubrimiento lo hizo sentir un poco más libre. La historia de la presentación en el trabajo. Un día su jefe le pidió que presentara un informe frente a todo el equipo. Juan sintió el pánico subir por su pecho. Su mente empezó a generar todo tipo de escenarios catastróficos. ¿Y si tartamudeo? ¿Y si hago el ridículo? ¿Y si alguien me corrige y me humilla frente a todos? Pero antes de la presentación se recordó a sí mismo: la gente no está enfocada en mí. Están demasiado ocupados pensando en ellos mismos. Respiró hondo, subió al escenario y comenzó a hablar. Sí, estaba nervioso. Sí, su voz tembló un poco al principio, pero cuando terminó, se dio cuenta de algo increíble. Nadie lo había juzgado como él temía. De hecho, varias personas se acercaron después para felicitarlo. Ahí entendió que la mayor parte de su miedo no venía de la realidad, sino de su propia mente. El ejercicio de los 5 años, Juan decidió aplicar un nuevo ejercicio cada vez que el miedo al qué dirán lo paralizaba. Se preguntaba a sí mismo: ¿esto importará en 5 años? Si la respuesta era no, dejaba de preocuparse. Si la respuesta era sí, en lugar de estresarse, se enfocaba en mejorar. Por ejemplo, si tenía miedo de hacer una pregunta en una reunión, se decía: ¿en 5 años alguien recordará si me equivoqué en esta pregunta? No. Entonces, no vale la pena preocuparme. Si alguien hacía un comentario negativo sobre él, pensaba: ¿en 5 años esta opinión definirá mi vida? No. Entonces, ¿por qué darle importancia? Este pequeño truco lo ayudó a liberarse de muchas inseguridades. La técnica de la indiferencia estratégica. Juan también aprendió otro concepto clave del estoicismo. Si algo externo te hace daño, no es la cosa en sí misma la que te afecta,
sino la importancia que tú le das. Epicteto. Se dio cuenta de que la opinión de los demás solo tenía poder sobre él si él se lo daba. Desde entonces, cuando alguien lo criticaba o intentaba hacerlo sentir mal, en lugar de reaccionar con angustia, practicaba la indiferencia estratégica. Simplemente pensaba, esto no es mi problema, y al hacerlo, dejó de sentirse esclavo de la aprobación ajena. El resultado, libertad mental. Después de semanas aplicando estos ejercicios, Juan sintió un cambio profundo. Se atrevía a expresar sus ideas sin miedo. Dejaba de preocuparse tanto por la opinión de los demás. Se sentía más seguro y auténtico. Descubrió que la verdadera libertad no estaba en agradar a todos, sino en vivir sin miedo a ser quien realmente era. Y así, con cada día que pasaba, comenzó a vivir con más confianza y tranquilidad. Después de liberarse del miedo al qué dirán, Juan se sintió más ligero. Pero aún había un problema que lo perseguía: su incapacidad para decir no. Desde siempre había sido una persona complaciente. Si alguien le pedía un favor, lo hacía aunque no quisiera. Si su jefe le pedía quedarse hasta tarde, aceptaba aunque estuviera agotado. Si un amigo le pedía ayuda en el último minuto, sacrificaba su propio tiempo sin pensarlo dos veces. Y esto tenía un costo. Se sentía sobrecargado de responsabilidades. Se resentía en silencio, porque muchas veces hacía cosas que no quería hacer. Ponía a los demás por encima de sí mismo, dejando sus propias necesidades en segundo plano. Pero entonces, descubrió una frase del filósofo estoico Séneca que lo hizo reflexionar. Si no estableces tus propios límites, otros lo harán por ti. Eso le hizo darse cuenta de que su vida no le pertenecía del todo, porque estaba permitiendo que los demás decidieran por él. El problema de ser complaciente. Un día su jefe le pidió que trabajara en un informe de última hora un viernes por la tarde. Juan tenía planes con su familia. Sabía que si aceptaba, pasaría el fin de semana agotado y molesto consigo mismo. Pero el miedo al conflicto lo paralizaba. Si digo que no, pensarán que no soy un buen empleado. Si me niego, mi jefe podría enojarse. Sin embargo, recordó lo que había leído sobre el estoicismo. No puedes controlar lo que los demás piensan de ti, pero sí puedes controlar cómo vives tu vida. Así que por primera vez en mucho tiempo, respiró hondo y respondió con calma. Lo siento, pero hoy tengo un compromiso y no podré hacerlo. Su jefe frunció el ceño, pero luego simplemente dijo, está bien, lo resolveremos el lunes. Juan no podía creerlo. El mundo no se derrumbó porque dijo que no. El arte de decir no, sin culpa. Después de ese día, Juan decidió practicar más seguido el decir no, sin sentirse culpable. Descubrió que había 3 reglas clave para lograrlo. Ser claro y directo. En lugar de dar excusas largas, bastaba con un simple, lo siento, pero no puedo. Aprecio que me lo pidas, pero no puedo hacerlo ahora. No justificar en exceso. No tenía que dar largas explicaciones. Decir no era suficiente. Aceptar que no puede complacer a todos. Intentar agradar a todo el mundo era imposible. Alguien siempre tendría una opinión al respecto. El ejercicio del minimalismo mental. Juan también adoptó una técnica estoica llamada minimalismo mental. Consistía en hacer una lista de las cosas que realmente aportaban valor a su vida y eliminar todo lo demás. Si algo le daba energía y felicidad, lo mantenía. Si algo lo drenaba y lo hacía sentir mal, lo dejaba ir. De esta manera empezó a decir sí solo a lo que realmente quería hacer. Poner límites sin sentirse culpable. Darse cuenta de que su tiempo era valioso. La prueba del espejo. ¿A quién quieres decepcionar? Aún así, a veces dudaba antes de decir no. Fue entonces cuando descubrió una pregunta poderosa. Si digo que sí para no decepcionar a alguien, ¿no me estaré decepcionando a mí mismo? Cada vez que dudaba, se imaginaba mirándose en el espejo y preguntándose, ¿a quién prefiero decepcionar? ¿A los demás o a mí mismo? Y con esa respuesta en mente, tomaba su decisión. El resultado: libertad y paz mental. Después de semanas practicando esto, Juan notó algo increíble. Tenía más tiempo para sí mismo. Se sentía más ligero y menos estresado. Las personas a su alrededor lo respetaban más. Descubrió que decir no lo hacía egoísta, sino dueño de su propia vida. Y así, con cada día que pasaba,
Juan empezó a vivir con más libertad y tranquilidad. Después de aprender a decir no sin culpa, Juan sentía que tenía más control sobre su vida. Pero había un problema que seguía sin resolver: el estrés. A pesar de todos los cambios positivos que había hecho, todavía había días en los que se sentía abrumado. Su mente saltaba de una tarea a otra sin descanso. Se sentía agotado antes de que el día terminara. A veces tenía la sensación de que nunca tenía tiempo suficiente para todo. Fue entonces cuando leyó una frase de Marco Aurelio que lo hizo reflexionar. La autodisciplina es la clave de la libertad. Al principio, la idea le pareció extraña. ¿Cómo podía algo tan rígido como la disciplina hacer que su vida fuera más libre? Pero cuando empezó a investigar, descubrió algo interesante. Cuanto más caótica es la vida, más ansiedad genera. Y la mejor manera de reducir esa ansiedad era tener estructura y disciplina. El caos genera estrés. Juan se dio cuenta de que muchas de sus preocupaciones diarias no eran por problemas reales, sino por la falta de organización. Por ejemplo, cada mañana se sentía apurado porque no tenía un horario fijo para despertarse. Se sentía abrumado en el trabajo porque no tenía una lista clara de prioridades. Postergaba cosas importantes porque su día estaba lleno de distracciones. Fue entonces cuando decidió hacer un cambio. La lección estoica. La rutina libera la mente. En lugar de vivir reaccionando a los problemas del día, decidió crear una rutina que lo ayudara a tener más control sobre su tiempo y su energía. Se propuso seguir 3 reglas: tener un horario fijo para empezar el día, planificar sus tareas en la mañana para evitar distracciones, incluir momentos de descanso para evitar el agotamiento. Al principio le costó adaptarse, pero después de una semana notó algo increíble. Su estrés se redujo drásticamente. Ya no tenía que tomar tantas decisiones durante el día, porque su rutina le daba estructura. El ejercicio del día ideal. Para hacer este cambio más fácil, Juan decidió escribir cómo sería su día ideal. Mañana, levantarse a la misma hora, hacer una pequeña rutina matutina, leer, estiramientos, café, planificar las 3 tareas más importantes del día. Tarde, trabajar en bloques de tiempo sin distracciones. Hacer pausas breves para evitar el agotamiento. Noche, desconectarse del trabajo. Hacer algo relajante, leer, caminar, escuchar música. Dormir temprano para descansar bien. El poder de los pequeños hábitos. Otro descubrimiento importante fue que no necesitaba hacer grandes cambios de golpe. Solo con establecer pequeños hábitos diarios, su vida comenzó a mejorar. Si quería hacer ejercicio, empezaba con 5 minutos al día. Si quería leer más, leía solo una página antes de dormir. Si quería meditar, lo hacía por solo 2 minutos. Con el tiempo, estos pequeños cambios se convirtieron en parte de su rutina, sin esfuerzo. La disciplina no es una prisión, es una herramienta. Al principio, Juan pensaba que la disciplina era algo rígido, aburrido y estricto, pero se dio cuenta de que, en realidad, le daba más libertad. Ya no se sentía abrumado, tenía más control sobre su tiempo, podía disfrutar más su vida sin estrés innecesario. Y así, con cada día que pasaba, su mente se volvió más clara y su vida más tranquila. Después de implementar la disciplina en su vida, Juan notó que su nivel de estrés había disminuido. Sin embargo, aún sentía que algo le faltaba, una sensación real de felicidad. A pesar de todos sus progresos, había días en los que se sentía insatisfecho. Pensaba que si lograba ciertos objetivos, sería más feliz. Pero cuando los alcanzaba, la sensación de plenitud duraba poco. Fue entonces cuando encontró una cita de Epicteto que le hizo ver la vida de otra manera. No es lo que te sucede, sino cómo lo interpretas. Ese pensamiento lo dejó pensando. La trampa de la felicidad condicional. Durante toda su vida, Juan había creído que la felicidad dependía de sus circunstancias. Cuando tenga más dinero, seré feliz. Cuando consiga un mejor trabajo, seré feliz. Cuando tenga más tiempo libre, seré feliz. Pero cada vez que alcanzaba una de esas metas, su mente encontraba otra razón para posponer la felicidad. Entonces entendió algo poderoso. La felicidad no está en lo que tienes o en lo que logras, sino en cómo interpretas la vida. La historia de 2 personas en la misma situación.
Para confirmar esta idea, Juan observó a dos compañeros de trabajo que estaban en la misma posición. El primero siempre se quejaba. Decía que su sueldo era bajo, que su jefe no lo valoraba y que su vida era aburrida. El segundo, en cambio, siempre estaba tranquilo. Disfrutaba su trabajo, agradecía lo que tenía y se adaptaba a los cambios con buena actitud. Ambos tenían el mismo trabajo, el mismo sueldo y las mismas responsabilidades. Pero uno vivía estresado y el otro en paz. Ahí entendió la clave. No importa lo que pase afuera, lo que importa es cómo decides verlo. El ejercicio del reencuadre positivo. Juan decidió aplicar un ejercicio estoico llamado reencuadre positivo. Cada vez que algo negativo sucedía, se hacía dos preguntas. ¿Cómo puedo ver esto de otra manera? ¿Qué oportunidad hay en esta situación? Por ejemplo, si tenía un día difícil en el trabajo, en lugar de quejarse pensaba, esto es una oportunidad para mejorar mi paciencia. Si perdía una oportunidad, en lugar de frustrarse, se decía, quizás esto me está abriendo la puerta a algo mejor. Si tenía que esperar en una fila, en lugar de impacientarse, lo veía como un momento para respirar y relajarse. Este cambio en su mentalidad lo ayudó a convertir los problemas en oportunidades y a dejar de vivir con frustración. El poder de la gratitud diaria. Otro ejercicio que Juan adoptó fue la gratitud diaria. Cada noche, antes de dormir, escribía 3 cosas por las que estaba agradecido. Al principio eran cosas grandes como mi familia o mi salud, pero con el tiempo empezó a notar los pequeños detalles. El café caliente en la mañana, una conversación interesante, el sol brillando después de un día de lluvia. Esto lo ayudó a entrenar su mente para enfocarse en lo positivo, en lugar de lo negativo. La felicidad no es un destino, es una forma de ver la vida. Después de meses practicando estos ejercicios, Juan entendió una verdad fundamental. No necesitaba que su vida fuera perfecta para ser feliz. La felicidad no dependía de lo que tenía, sino de cómo lo interpretaba. Lo que realmente importaba era su perspectiva. Y así, con cada día que pasaba, comenzó a sentir una paz que nunca antes había experimentado. Juan había recorrido un largo camino. Lo que comenzó como una simple conversación con un anciano en el parque, se convirtió en una transformación profunda en su manera de vivir. Atrás quedaron los días de ansiedad constante, de tratar de controlar lo incontrolable, de vivir para complacer a los demás. Ahora tenía herramientas para enfrentar la vida con más calma, claridad y felicidad. Había aprendido 7 lecciones esenciales. Aceptar que el control es una ilusión. No podía controlar todo, pero sí podía controlar su actitud. Tenía más tiempo para sí mismo. Se sentía más ligero y menos estresado. Las personas a su alrededor lo respetaban más. Descubrió que decir no lo hacía egoísta, sino dueño de su propia vida. Y así, con cada día que pasaba, Juan empezó a vivir con más libertad y tranquilidad. Después de aprender a decir no sin culpa, Juan sentía que tenía más control sobre su vida. Pero había un problema que seguía sin resolver: el estrés. A pesar de todos los cambios positivos que había hecho, todavía había días en los que se sentía abrumado. Su mente saltaba de una tarea a otra sin descanso. Se sentía agotado antes de que el día terminara. A veces tenía la sensación de que nunca tenía tiempo suficiente para todo. Fue entonces cuando leyó una frase de Marco Aurelio que lo hizo reflexionar. La autodisciplina es la clave de la libertad. Al principio, la idea le pareció extraña. ¿Cómo podía algo tan rígido como la disciplina hacer que su vida fuera más libre? Pero cuando empezó a investigar, descubrió algo interesante. Cuanto más caótica es la vida, más ansiedad genera. Y la mejor manera de reducir esa ansiedad era tener estructura y disciplina. El caos genera estrés. Juan se dio cuenta de que muchas de sus preocupaciones diarias no eran por problemas reales, sino por la falta de organización. Por ejemplo, cada mañana se sentía apurado porque no tenía un horario fijo para despertarse. Se sentía abrumado en el trabajo porque no tenía una lista clara de prioridades. Postergaba cosas importantes porque su día estaba lleno de distracciones. Fue entonces cuando decidió hacer un cambio. La lección estoica. La rutina libera la mente. En lugar de vivir reaccionando a los problemas del día,
decidió crear una rutina que lo ayudara a tener más control sobre su tiempo y su energía. Se propuso seguir 3 reglas. Tener un horario fijo para empezar el día. Planificar sus tareas en la mañana para evitar distracciones. Incluir momentos de descanso para evitar el agotamiento. Al principio le costó adaptarse, pero después de una semana notó algo increíble. Su estrés se redujo drásticamente. Ya no tenía que tomar tantas decisiones durante el día, porque su rutina le daba estructura. El ejercicio del día ideal. Para hacer este cambio más fácil, Juan decidió escribir cómo sería su día ideal. Mañana, levantarse a la misma hora, hacer una pequeña rutina matutina, leer, estiramientos, café, planificar las 3 tareas más importantes del día. Tarde, trabajar en bloques de tiempo sin distracciones, hacer pausas breves para evitar el agotamiento. Noche, desconectarse del trabajo, hacer algo relajante, leer, caminar, escuchar música, dormir temprano para descansar bien. El poder de los pequeños hábitos. Otro descubrimiento importante fue que no necesitaba hacer grandes cambios de golpe. Solo con establecer pequeños hábitos diarios, su vida comenzó a mejorar. Si quería hacer ejercicio, empezaba con 5 minutos al día. Si quería leer más, leía solo una página antes de dormir. Si quería meditar, lo hacía por solo 2 minutos. Con el tiempo, estos pequeños cambios se convirtieron en parte de su rutina, sin esfuerzo. La disciplina no es una prisión, es una herramienta. Al principio, Juan pensaba que la disciplina era algo rígido, aburrido y estricto, pero se dio cuenta de que, en realidad, le daba más libertad. Ya no se sentía abrumado, tenía más control sobre su tiempo, podía disfrutar más su vida sin estrés innecesario. Y así, con cada día que pasaba, su mente se volvió más clara y su vida más tranquila. Después de implementar la disciplina en su vida, Juan notó que su nivel de estrés había disminuido. Sin embargo, aún sentía que algo le faltaba, una sensación real de felicidad. A pesar de todos sus progresos, había días en los que se sentía insatisfecho. Pensaba que si lograba ciertos objetivos, sería más feliz. Pero cuando los alcanzaba, la sensación de plenitud duraba poco. Fue entonces cuando encontró una cita de Epicteto que le hizo ver la vida de otra manera. No es lo que te sucede, sino cómo lo interpretas. Ese pensamiento lo dejó pensando. La trampa de la felicidad condicional. Durante toda su vida, Juan había creído que la felicidad dependía de sus circunstancias. Cuando tenga más dinero, seré feliz. Cuando consiga un mejor trabajo, seré feliz. Cuando tenga más tiempo libre, seré feliz. Pero cada vez que alcanzaba una de esas metas, su mente encontraba otra razón para posponer la felicidad. Entonces entendió algo poderoso. La felicidad no está en lo que tienes o en lo que logras, sino en cómo interpretas la vida. La historia de 2 personas en la misma situación. Para confirmar esta idea, Juan observó a 2 compañeros de trabajo que estaban en la misma posición. El primero siempre se quejaba. Decía que su sueldo era bajo, que su jefe no lo valoraba y que su vida era aburrida. El segundo, en cambio, siempre estaba tranquilo. Disfrutaba su trabajo, agradecía lo que tenía y se adaptaba a los cambios con buena actitud. Ambos tenían el mismo trabajo, el mismo sueldo y las mismas responsabilidades. Pero uno vivía estresado y el otro en paz. Ahí entendió la clave. No importa lo que pase afuera, lo que importa es cómo decides verlo. El ejercicio del reencuadre positivo. Juan decidió aplicar un ejercicio estoico llamado reencuadre positivo. Cada vez que algo negativo sucedía, se hacía 2 preguntas. ¿Cómo puedo ver esto de otra manera? ¿Qué oportunidad hay en esta situación? Por ejemplo, si tenía un día difícil en el trabajo, en lugar de quejarse pensaba, esto es una oportunidad para mejorar mi paciencia. Si perdía una oportunidad, en lugar de frustrarse, se decía, quizás esto me está abriendo la puerta a algo mejor. Si tenía que esperar en una fila, en lugar de impacientarse, lo veía como un momento para respirar y relajarse. Este cambio en su mentalidad lo ayudó a convertir los problemas en oportunidades y a dejar de vivir con frustración. El poder de la gratitud diaria. Otro ejercicio que Juan adoptó fue la gratitud diaria. Cada noche, antes de dormir, escribía 3 cosas por las que estaba agradecido. Al principio eran cosas grandes como mi familia o mi salud,
pero con el tiempo empezó a notar los pequeños detalles. El café caliente en la mañana, una conversación interesante, el sol brillando después de un día de lluvia. Esto lo ayudó a entrenar su mente para enfocarse en lo positivo, en lugar de lo negativo. La felicidad no es un destino, es una forma de ver la vida. Después de meses practicando estos ejercicios, Juan entendió una verdad fundamental. No necesitaba que su vida fuera perfecta para ser feliz. La felicidad no dependía de lo que tenía, sino de cómo lo interpretaba. Lo que realmente importaba era su perspectiva. Y así, con cada día que pasaba, comenzó a sentir una paz que nunca antes había experimentado. Juan había recorrido un largo camino. Lo que comenzó como una simple conversación con un anciano en el parque, se convirtió en una transformación profunda en su manera de vivir. Atrás quedaron los días de ansiedad constante, de tratar de controlar lo incontrolable, de vivir para complacer a los demás. Ahora tenía herramientas para enfrentar la vida con más calma, claridad y felicidad. Había aprendido 7 lecciones esenciales. Aceptar que el control es una ilusión. No podía controlar todo, pero sí podía controlar su actitud. Vivir en el presente. La ansiedad solo existía cuando su mente saltaba al futuro. Aceptar la imperfección. La vida es caótica y eso está bien. No depender de la opinión ajena. La libertad real es vivir sin miedo al qué dirán. Decir no sin culpa. Su tiempo y su bienestar eran valiosos. Reducir el estrés con disciplina. La estructura le daba más paz, no menos. Ver la felicidad como una cuestión de perspectiva. No importaban las circunstancias, sino cómo las interpretaba. La preocupación es opcional. Antes, Juan pensaba que preocuparse era inevitable, algo natural en la vida. Pero ahora entendía que la preocupación era una elección. Podía elegir sufrir por cosas que tal vez nunca pasarían, o podía elegir enfocarse en lo que estaba en sus manos. Podía elegir vivir con miedo al futuro, o podía elegir vivir plenamente en el presente. Y esa elección hacía toda la diferencia. Una última reflexión estoica. Mientras repasaba todo lo que había aprendido, recordó una frase que se había convertido en su nueva filosofía de vida. La serenidad no viene de evitar problemas, sino de aprender a enfrentarlos con sabiduría. Ya no se trataba de eliminar los desafíos de su vida, sino de afrontarlos con la mentalidad correcta. Tu turno. ¿Qué preocupación soltarás hoy? Ahora la pregunta es para ti. ¿Cuál es esa preocupación que ha estado pesando sobre tu mente últimamente? ¿Realmente está en tu control? ¿Tiene sentido seguir cargándola? Déjala ir. Respira. Recuerda, tú decides cómo vives tu vida. Si este mensaje resonó contigo, haz 2 cosas. Suscríbete para recibir más contenido sobre estoicismo y crecimiento personal.